Quiero incluso ir a la comunicación al paciente o a las familias que vienen a tu consulta, que vienen al hospital, que vienen en urgencias. Sí. ¿Cómo podríamos entrar un poquito más a desgranar esos niveles de comunicación? Que yo ya he visto en tu libro que hay inmensidad de técnicas, ¿no? que podríamos contar hoy aquí. Para esos médicos que no se terminan de sentir cómodos cuando viene una familia un poquito más conflictiva o cuando tienen que tomar alguna decisión o comunicación con un paciente que no es tan cómoda. No sé si aquí nos podrías bajar a tierra alguna de esas técnicas o alguno de esos conceptos. Es que, claro, tu planteamiento está muy bien formulado, es muy sencillo, pero tiene tantas cosas que decir. Muchas aristas y sí, muchas... Hay mucho que decir, sí. En el espectro de la comunicación, claro, no solamente está la técnica, no solamente está el estilo de comunicación de cada uno, sino también a qué persona se lo estás comunicando. El cómo sea cada persona implica que el flujo de comunicación también lo varíes. Quizá hay que ir un paso atrás, ¿no? a la pregunta que te hacía de evaluar a lo mejor la situación, quién tienes delante, quién soy yo, ¿no? Como sí. Ese nivel, el tono que utilizas, este todo tipo de te da cosas, pistas, ¿no? Es decir, cuando un paciente se acerca o formula una pregunta, el contacto visual, el espacio vital, el tipo de lenguaje utilizado, cómo formula la pregunta, cómo se dirige a ti, la gesticulación, absolutamente todo te está dando información que si sabes detectar te va a dar un poquito el lenguaje que tú tienes que utilizar de cara a ese paciente. Pero luego, por otra parte, es que no es lo mismo dar una noticia positiva, que a todos nos encanta, ¿vale?, que gestionar una mala noticia o una noticia negativa. Donde aquí se mezclan muchas cosas, porque a veces el profesional se siente responsable de la mala noticia. Si yo te tengo que comunicar que tienes un cáncer, parece que yo soy el responsable de ese cáncer. Tratamos de evitar esa noticia. Pero cuando tú estás aquí con un paciente en consulta que está en un proceso de duelo, te das cuenta que cuando preguntas a estos pacientes, te dicen, finalmente mi padre murió, fue un momento trágico, pero no sabes lo que pude agradecer aquellas palabras de la médico, o no sabes lo que pudo agradecer aquella simple caricia de la enfermera, o cuando la enfermera me dijo, ¿queréis despediros de él? Pues ese momento de despedida ha hecho que transite mi proceso de pérdida con una naturalidad y con una tranquilidad y con una paz vital, vamos, que no tiene, que no vale dinero, ¿no? Es decir, que es algo vital, ¿no? ¿Cómo te preparas como profesional sanitario, como médico, para comunicar esto, ¿no? Cuando recibes ese informe o cuando tu jefe de servicio te dice que por favor comuniques esto a la familia, la llames, esa primera vez o esas primeras veces, que supongo que también serán difíciles hasta una cuarta, quinta o no, hasta que tengas ya un nivel de experiencia, ¿cómo te preparas para ese momento, para hacerlo bien, para transmitir esto? Y para que ese paciente o esa familia se vaya con ese resultado, ¿no?, que me has dicho. Pues lo primero es que empieces a trabajar a nivel personal que estás dando calidad de vida y calidad de muerte. Es decir, que cuando das una noticia mala, desde la sensibilidad, desde una emoción sostenida, desde cierta paz vital, estás procurando también calidad asistencial. La calidad asistencial no solamente se proporciona en vida, también en el final. Y eso es algo que uno tiene que trabajar a nivel personal. Es decir, que no estoy dando una mala noticia, sino que estoy acompañando en una calidad final, una calidad de muerte, que otros no serían capaces. Pero mi competencia como profesional sanitario no solamente se puede reducir a lo técnico, sino también a la parte, digamos, comunicativa emocional. Y eso es lo que muchas veces no nos paramos a ser conscientes. Es
Es decir, no se trata de un entrenamiento a veces exhaustivo, sino de pararnos a escuchar a nuestros pacientes cómo se sienten, cómo les hemos hecho sentir cuando de repente nos hemos quedado después de la noticia allí hasta que ellos nos han dicho prefiero estar solo. ¿Vale? Esos 30 segundos que yo me quedé allí después de dar una mala noticia, simplemente agarrándole de la mano, es que no tiene parangón. Muchas veces es presencia, ¿no? Es sostener. Te voy a poner otro ejemplo. Y para esto, uno más allá de prepararse, lo único que tiene que hacer es pensar conceptualmente qué es, y a partir de ahí sale una forma muy natural. Para los que tenemos pequis, esto lo llevamos como de forma muy intuitiva, ¿no? Mis pequeñajas tienen 6 años solamente. El otro día una de ellas cayó enferma y lo típico, gastroenteritis, pues nada. El ejemplo es un poquito desagradable, pero nos vamos a entender mejor. Si ella tiene ganas de vomitar, yo no le digo, venga, venga, más, y vomita más, no. Pero tampoco le digo, no vomites. Yo lo único que hago es que se sienta cómoda. Le pongo la mano en la frente y de vez en cuando le digo, cariño, ¿estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Quieres algo más? Eso es sostener en una mala noticia. Cuando entendemos ese concepto, te das cuenta que la responsabilidad es diferente. Ya no es una responsabilidad de darte una buena noticia o de aligerar la noticia, sino de acompañarte en la mala noticia. Y generalmente hay 3 herramientas, hay muchas más herramientas, pero hay 3 herramientas que a mí me gustan mucho. El primer elemento en la gestión de malas noticias es el poder de las preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te ronda por la cabeza? Imagínate que yo te tengo que dar una mala noticia y te digo que los resultados no son los esperados. Y a falta de una prueba definitiva, parece que, porque el paciente me dice, dime lo que es, parece que es cáncer. En esos momentos el poder de las preguntas ayuda a expresar. Esa es la clave. Sostener y ayudar a expresar. ¿Qué es lo que te ronda por la cabeza? No se trata de un interrogatorio, pero yo te haría esa pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacerme? Y me mantengo en silencio. No digo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues ya con lo que sea me vas diciendo, ¿no? Porque entonces estoy diciéndole al paciente que quiero largarme, que no estoy a gusto aquí. Pero si le digo, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerme? Y me mantengo en silencio, dejo tiempo suficiente para que pueda procesar la información y pueda ir pensando en todas esas dudas e incertidumbres que en esos momentos el paciente tiene. El poder de las preguntas será la primera herramienta. A mí hay una segunda herramienta que me apasiona, que es el parafraseo. Imagínate que el paciente me dice, no puede ser. No puede ser. Yo no le diría, pues es lo que es. No. El parafraseo contribuye también a que vayas soltando, a que vayas expresando y a través de la expresión que vayas recolocando. Yo le diría, por ejemplo, sé que es difícil la noticia. Es como decir lo mismo con otras palabras. ¿Qué va a pensar ahora mi marido con lo ilusionado que estaba saliera todo bien? Yo le diría, tiene que ser muy difícil ahora comunicárselo a tus seres queridos. Pero yo no invento palabras. Yo lo único que hago es expresar lo que tú me estás expresando, parafrasear. Con otras palabras. Exacto. Hemos dicho el poder de las preguntas, los parafraseos, y hay otra tercera herramienta que es maravillosa, posiblemente sea la más sencilla y la más complicada al mismo tiempo de poner en juego, que son los silencios. Hay veces que tenemos una necesidad imperiosa de rellenar esos silencios. Y es muy complicado sostener los silencios. Pero los silencios contribuyen a que la persona te siga contando. Si esta misma persona me dice, no puede ser, yo sostengo en silencio. Porque seguramente va a querer seguir expresando. Pero si todo iba bien, y ahí, pues yo le diría, qué difícil es, ¿no?
cuando la noticia no es la esperada. Y sigo en silencio. Pero lo que yo hago es que la persona siga contando, siga expresando hasta donde ella quiera. Y si doy una mala noticia, me quedo allí. Hasta que la persona me diga, me gustaría estar sola. Vale, pues ya me voy. Y le digo, en cualquier momento ya sabes que estoy a tu disposición. Pero me voy de la situación cuando la persona requiera estar sola. No doy la noticia y me largo. Entonces, parece que son herramientas relativamente intangibles, pero cuando empiezas a hablar de ellas y cuando empiezas a hablar de ejemplos, te das cuenta que te dan a nivel conceptual las herramientas necesarias para poder actuar y gestionar las malas noticias. Ante una mala noticia, esto es como dicen los actores y las actrices en el teatro. Aunque tengas una experiencia de 50 años, siempre tienes el gusanillo. Nunca es agradable dar una mala noticia. Pero sí es verdad que para el profesional, cuando sabe que lo que está haciendo es sostener de forma adecuada, a nivel interno te da otra paz, te da otra tranquilidad. Y cuando tienes esas herramientas, ¿no?, como las que acabas de comentar, pues todo va mucho más fácil.